Vaya, mire, pues, Tom. No. Limpio. Pues sí, pero no se mueve. A ver, morado acá. Que no llamamos esa vaina. Renombrar, sí. Bonilla. Buenas noches a todos. Hasta luego. Apenas, ya está abierto. Ay, estaba abierto el micrófono. Buenas noches. Buenas ¿Cómo noches, estás? Carolina. Muy Muy bien. Nada, bueno. Hola, don Rafael, Juan Manuel, Alvarito. Intención es que te vean a ti, que te conozcan a ti. Así que, Padre, hoy nos estamos capacitando en tus palabras, Señor, para que la palabra corra, para que la palabra llegue a los oyentes de una manera buena, de una manera sin adulterio, Señor, sino que llegue una palabra como ha sido inspirada por ti, Señor. Así que ayúdanos a encontrar hoy el propósito de tu palabra, ayúdanos a encontrar hoy, Señor, lo oculto, Padre bueno. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a que hoy el misterio sea revelado en nosotros, que la palabra sea traspasándonos, que la palabra sea limpiándonos, que la palabra sea llenándonos de fe, de vida, de esperanza, Señor. Hoy clamamos a ti por ello, Señor, pues esta palabra hemos de entregarla a cada persona, Señor. Así que, Padre, que la palabra sea viva en nosotros para que podamos entregarlo mejor. Ayúdanos hoy, Señor, usa la vida de consuelo, Señor, dale la sabiduría, Señor, trae a memoria todo lo que tú le has enseñado, Señor, que hoy seas tú usándola, Señor, úsala hoy, Padre bueno, para que todos podamos construir la palabra, para que todos podamos construir esta enseñanza, Señor, y podamos dar lo mejor a los grupos, Padre bueno. Te damos muchas gracias en el nombre que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces una vez más bienvenidos, Isabelita, Daniela, Angelita, todos bienvenidos. Bueno, vamos a empezar con un tip para nosotros como administradores del grupo. ¿Qué tan importante es leer las escrituras? ¿Quién quiere responder? Juan, adelante. Pues es muy importante, o sea, es vital, no es muy importante, es vital, porque de allí mana la vida, ¿sí? La palabra dice que solo conociendo a Jesús podremos tener vida eterna. Entonces, la forma de conocer a Jesús no es a través de los videos, de los libros que saquen otras personas, sino a través de los libros que fueron inspirados por Dios, o sea, a través de la Biblia. Ok, muy bien. Dice Juan, es vital, es supremamente vital. O sea, es esencial para usted y para mí leer la Biblia. ¿Por qué hago este comentario? Resulta que el pastor subió unas imágenes donde mostraba en cuántas horas se puede leer la Biblia. Y pues eso generó una controversia porque entonces la gente decía, no, pero es que la Biblia, ¿cómo se va a leer en tan poco tiempo? Si es que la Biblia se debe leer con entendimiento, si es que la Biblia se debe tomar tiempo para leer. Es verdad, todo eso es verdad, pero eso debería estarnos generando algo diferente. Debería estarnos retando a nosotros a leer las escrituras. ¿Qué muestra esto? Que nosotros no debemos de tener una sola lectura. Nosotros debemos de tener varias lecturas. Una lectura de corrido para conocer el panorama. Una lectura donde yo puedo saborear la palabra, donde yo la puedo escudriñar, ¿sí? Para poder de esa manera entregarla, una lectura personal, cómo me atraviesa a mí cada palabra que estoy leyendo. Pero a nosotros nos debe mover es a leer la Biblia,
escudriñar las escrituras. Es demasiado importante la Biblia para nosotros. ¿Por qué hago esto? Porque si yo, hoy poníamos el caso con Consuelo, si yo me estoy preparando para ser un contador público y resulta que yo tengo cierre de semestre y entonces tengo que hacer una exposición de todas las cuentas que hay para facturar, pues tendré que leerme el libro, un libro que hable sobre esas cuentas. Tendré que empaparme de ese libro para poder presentar una exposición de ello. Tendré que comerme ese libro. Entonces ahí sí no hay el tiempo, ahí sí no me limita nada. Pero ¿por qué con la Biblia pasa eso? Entonces lo que esto nos debe generar o lo que debe causar en nosotros es que nosotros tengamos la intención de leer la Biblia, que nada nos limite a leer las Escrituras. No hay tiempo, no hay espacio, no hay nada que nos limite. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos preparando para dar la vida, para llevar la palabra. Así que sea en 1 hora, en 2 horas, en 1000 horas, pero la palabra hemos de leer, las escrituras hemos de leerla. Entonces, ese es el tic de hoy. Esa es la invitación para el día de hoy, que nada nos limite a leer las escrituras, que para nosotros sea deleite, que sea algo esencial en nuestra vida de fe. ¿Cómo nos vamos a presentar si no conocemos las escrituras? Entonces, hemos de conocer todo el panorama. Entonces, esforcémonos en ello. Entonces, ¿quiénes de los que están aquí, bueno, y los que no puedo ver porque tienen la cámara cerrada, levantan la manito? ¿Quiénes están enseñando el libro de Mateo en los grupos de estudio? Muy bien, Juan Manuel, Carolina, ¿quién más? ¿Quién más? Repítese, Stephanie, Alvarito, no. Stephanie también, bueno. Jennifer también, muy bien. Jennifer, Isabel y Daniela. No te escuché la pregunta, Alvarito, por favor, ¿la repites? ¿Quiénes de los que estamos aquí, estamos enseñando el libro de Mateo? Entonces, no sé si Consu también. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cuántos ya lo leímos? Muy bien, Mi esposa también. muy bien. Eso parecería una pregunta obvia, ¿no? Decir, ay, pues obviamente. No, puede pasar que yo esté enseñando un libro y no me lo haya leído. Y eso no puede pasar. No puede pasar. Nosotros vamos a enseñar un libro, leámonos el libro para enseñarlo. ¿Listo? Bueno, ese es el tip para el día de hoy. Entonces, vamos a darle el paso para que ella nos guíe en toda la enseñanza. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias a todos los que hoy se han reunido. Vamos a seguir leyendo Marcos, por favor. Perdón, Mateo 5. Pero como ya estamos por terminar la primera porción de Mateo 5, entonces vamos a leer del versículo 1 al 12. Pero entonces cada uno va a leer un versículo y pues les voy a dar el orden de acuerdo a cómo los veo en la pantalla. Entonces vamos a estar bien atentos. Juan Manuel, el 1. Luego Iván, el 2. Carolina, el 3. Alvarito, el 4. Rafael, el 5. Luz Miriam, el 6. Don Daniel, el 7. Jennifer, el 8. Angelita, el 9. Angelita, ¿nos escuchas? Sí, buenas noches. Listo, mi Angelita, gracias. Tú el 9. Isabelita, el 10. Daniela también está ahí con Isabel. Sí, señora. Entonces, Danielita el 11 y Santiago Ledesma el 12. Entonces, por favor, iniciamos.
Inicias, Juan Manuel. Ya, listo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Santiago. Pónganse contentos y alégrense. ¿Me escuchan? Qué pena. Sí, señor. Ok. Pónganse contentos y alégrense, porque van a recibir una gran recompensa en los cielos. Así también fue como maltrataron a los profetas que vinieron antes que ustedes. Ok, listo, muchísimas gracias. Entonces, ahorita vamos les pido que me ayuden a saber cómo vamos a explicar la siguiente porción bíblica. Es decir, si vamos a tomar solo el versículo 11 y separado el 12, o digamos el 10, el 11 y el 12 por separado. Entonces, permítanme comparto pantalla. Espérate, a ver. Acá. Ya. Entonces, acá tenemos la porción bíblica, ¿sí? Y ustedes me van a ayudar a determinar si la vamos a dar el versículo 10 por separado, el 10 al 12 en una sola, y el 11 y el 12 por separado. Entonces, quien vaya participando, entonces pues abre el micrófono, me expresa lo que piensa y vamos a ir organizando y determinando cómo vamos a estudiar esta porción bíblica que sigue. Entonces, ¿quién quiere colaborar? Voy a volverles a leer la porción bíblica del 10 al 12 que dice: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, ¿quién quiere dar la primera opinión? ¿Cómo vamos a hacer el estudio de esta porción bíblica? Yo quiero consultar. Listo, dime. Pues a mí me parece que se podrían unir los tres, porque pues lo que yo veo es que, digamos que uno es la consecuencia del otro y el otro es la consecuencia de ambos. Entonces, el 11 está, pues sí, explicando la consecuencia de lo que pasa un poco en el 10, aunque en el 10 dicen cosas importantes, pero ahí hay una conclusión, y el 12 es la conclusión del 10 y el 11. Y pues de todas las otras bienaventuranzas, pero específicamente, pues, no sé, creería que así. Entonces, Jennifer, dices que sí los organizarías juntos, porque el 10 y el 11, entendí que están unidos, tienen que ver, y que el 12 es la conclusión. Sí. ¿Alguien más tiene otra opinión? Para los que de pronto llegaron después de que ya estaba compartiendo, entonces lo que estamos haciendo ahorita es mirar ya esta porción bíblica que nos falta, de Mateo 5, es si vamos a explicarla del 10 al 12
o solo el 10, solo el 11 o el 11 con el 12. Entonces ya Jennifer nos colaboró. ¿Quién más quiere opinar? Yo, Consuelito. Dime. Bueno, yo pienso que estoy de acuerdo con Jennifer porque en el 10, 11 y 12 se habla de persecución, persigan y persiguieron. Entonces todos tienen como el mismo enfoque, entonces me parece que se puede manejar los tres al tiempo, es mi propuesta. Gracias, Exacto. Entonces ya empezamos a ver algo que está adicionando don Daniel, es que hay palabras que se asemejan o que tienen que ver con una misma cosa. Es que acá no alcanzo a ver, pero bueno, entonces espérate, voy a subrayarlas porque no alcanzo a ver las otras, la forma de manejar. Entonces, Bueno, mientras que llega Consu, Isabelita y Daniela dicen que están de acuerdo con Jennifer, o sea que los tres. Y Angelita también dice que los tres, que es bueno trabajar los tres seguidos. Y se me fue Consuelo. Bueno, esperemos un momentico a ver si se conecta. ¿Alguien no está de acuerdo que se enseñen los tres? ¿O todos están de acuerdo? No, yo no. Pues esperamos a Consuelo, ¿no? Listo, Iván. ¿Alguien más? Rafael como que sí, como que no. Santiago dijo que no. Santiago levantó la mano. Ok, Santiago tampoco. Muy bien, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo tampoco, Alvarito. Listo, muy bien. Vayan cuadrando ahí su argumento. Muy chévere, muy bien. John Fagua, ¿qué piensas? No, estaba leyéndolos y realmente a mí me gusta yo podría meter hasta el versículo 13. Entonces creo que también tiene algo ahí, pero eso es solo algo que veo yo, no sé. Yo los tomaría del 11, de pronto metería el 13 y ya. Ok, ya llegó Consu. aló. Ahí te Hola, escuchamos. Consu. ¿Ya me escuchan? Y bienvenida al taller del testigo. Disculpen, no sé, otra vez ya hay internet en el computador, pero me toca acá por el celular. Ay, a ver, no Ok, veo nada. Consu, te adelanto. Espérate. Sí, dinos. Iván, Rafael y Santiago, ellos no están de acuerdo en que se enseñen los tres. Entonces, van a dar su argumento en el orden que manifestaron. Entonces, primero Iván, luego Rafael, perdón, Iván, Santiago y luego Rafael. Ok. Listo. Entonces, cuéntame, Iván. Iván, ¿por qué consideras que no se deben dar los tres? ¿Cuál sería la división que tú sugieres? Yo diría que solo el 10 y el 11 y el 12 sí se podrían unir. Lo que pasa es que en el 10 hay un concepto muy relevante que sería interesante estudiarlo y es el término de la justicia. ¿Sí? Entonces, ese término separa los otros dos. Digamos que el 11 y el 12 sí tienen, o sea, se pueden unir porque al final el 12 es como el galardón de todos los otros. Entonces se podría unir con el 11, pero el 10 sí creo que es relevante estudiar la parte de la justicia. Por eso lo separaría.
Además, porque en el 10 también está la bienaventuranza, pero también la recompensa. Y en el 11 está la bienaventuranza y en el 12 la recompensa. Por eso sí irían como 11 y 12 unidos. Listo, sí, señor. Rafael, ¿por qué piensas que no se debe? Porque aunque tienen palabras, pues, palabras similares como las que se dijeron que son persecución o perseguidos o os persigan, pues entonces también tienen la palabra bienaventurados. Y es la misma palabra que está en común en toda la perícopa, en toda la porción. Entonces, pues pienso yo deberíamos estudiar, o sea, sería un error, digámoslo así, estudiar todas las bienaventuranzas porque todas tienen esa palabra en común. Además, porque en el 10 dice bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, ¿sí? En el 11 dice los que por mi causa, aparte de que los persiguen, los vituperan. Y para mí, en mi concepto, ¿no? El 12 es como la conclusión a todas las bienaventuranzas, no solamente a las del 10 y del 11. Entonces, pues, ese es mi... Ah, bueno, listo. Y Santiago, Sí, mi posición es que pensaría yo que sería bueno enseñar el 11 y el 10 al mismo tiempo, porque dicen a causa de que nos están sucediendo las cosas. Y finalmente el 12, que me parece que es una conclusión, sabiendo cuál es la recompensa y cómo debemos nosotros enfrentar esas situaciones anteriores. listo, muy bien. Entonces ya tomé la opinión de 3 personas que dicen pues que se dividan de 2 maneras diferentes. ¿Alguien más que opine que se puede hacer del 10 al 12? ¿Y cuál sería la razón? Ya, yo alcancé a escuchar a Jennifer que dijo que sí, le parecía que del 10 al 12 debía ir junto. Yo opino también que el 10 al 12, porque digamos que lo que dijo Daniel es común la persecución y digamos que es el concepto a revisar. Iván tiene mucha razón en que tiene un concepto relevante el 10 que habla de la justicia. Pero si bien recordamos el versículo 6, estuvimos trabajando muy a fondo el tema de la justicia. ¿Qué significa esa justicia? Entonces, ahondar nuevamente en esto es volver a repetir ese concepto. Y como lo dijo Carolina, digamos que el 10 tiene la bienaventuranza con la recompensa allí mismo. Y el 11 es la bienaventuranza y el 12 es la recompensa. Porque digamos, pienso que es la recompensa del 11, y no de todas en general. Porque en el 12 está diciendo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas. Entonces está hablando de que la bienaventuranza de ese galardón en los cielos está dada por la persecución de la que hablan en el 11. Entonces, digamos que el tema central habla es de la persecución. Muy bien, este trabajo que estamos haciendo es el que se debe de hacer en cada grupo de estudio cuando se está preparando el tema. ¿Por qué? Porque finalmente dos personas, si no estoy mal, o 3 mencionaron conclusión, palabra conclusión. Mencionaron palabras que coincidían, como persecución. Hablan de, acá dice que son, en el 10 dice los que padecen persecución, y en el 11 dice, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros. Entonces, cuando nosotros estamos escogiendo la porción bíblica, debemos de tener presente que esa porción bíblica tenga palabras o temas similares. Algo que terminó diciendo Juan es, el tema es la persecución, que lógicamente la conclusión sea
gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, sabemos que está hablando debido a esa persecución. También, bueno, dijeron, no, el 10 debe de ir solo porque está hablando de que allí ya están mencionando un galardón o un premio que es porque de ellos es el reino de los cielos. Pero entonces, ya como para definir, vamos a tomar del 10 al 12, básicamente, por lo que hemos dicho, tienen palabras que hablan de lo mismo, porque persigan, persecución, vituperio, tienen que ver con ser atacados por alguien. Y además está dando, si bien es cierto en el 10 está diciendo porque de ellos es el reino de los cielos, también en el 12 está diciendo gócense y alégresen, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Es decir, está dando a conocer el premio que se tiene por esa persecución que se va a sufrir. Bueno, y ahora, algo muy importante es que para ustedes, ¿qué es vituperio? ¿Quién quiere opinar de los que hasta el momento no han hablado? Por ejemplo, Isabelita, Daniela, Ángela. ¿Qué es para ustedes vituperio? Isabel. Bueno, pienso que vituperar se refiere a hablar, digamos, cosas negativas de otra persona, pero sin fundamento real, ¿no? Porque si fuera real, pues no sería, sí, no sería vituperio. Exactamente. Vituperio, bueno, tú dices es hablar mal de alguien. ¿Quién más tiene otro concepto? Hola, con dureza delante del público. Señora. Criticar con dureza delante de un público. Bueno, muy bien. ¿Quién más desea hablar? Ya está activo. Yo estaba hablando. ¿Me escucha, Consolito? Sí, señora. Que es como una desaprobación que pueden tener contra una persona, pero de forma muy, muy ruda, muy, muy dura. Sí, muy bien. ¿Algún otro concepto que tengan? Daniel Cepeda dice insulto, injuria contra una persona. Y Lady Rico dice insulto, infamia. Lo encontró en el diccionario. Listo. Ajá. Muy bien. Entonces, cuando dice hablar mal de alguien, que es una de las cosas que estamos mencionando acá, cuando dice en el 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces, claro, cuando Isabelita decía es hablar mal de alguien, pero porque se esté mintiendo, no que se esté diciendo la verdad. Por eso él aclara, mintiendo. Y además, sí, es aprobación como, no sé, de pronto solamente pasé y no lo miré, sino que es burlarse, es hacer mofa de esa persona, inclusive es hacer escarnio de esa persona, ¿sí? Pregunta, ¿a quién sería quien recibió primero? Inclusive acá acá en la misma porción bíblica lo dice. ¿Quiénes fueron los primeros que recibieron esa burla? En esta porción bíblica, ¿quién dice que fueron de los primeros que lo sufrieron? Ajá, bueno, los discípulos. Ahí en la porción bíblica dice quiénes. Los profetas. ¿Quién? Los profetas. Exactamente. Y aquí Ángela también está diciendo que Jesús. Muy bien. Acá en la porción bíblica menciona que los profetas sufrieron esa persecución, ese escarnio. No sé si ustedes recuerdan lo que dice en Hebreos 11,
donde dice que ellos eran perseguidos, aserrados, que vivían vestidos con pieles porque ellos tenían que estar huyendo, ¿sí? Para poder dar a conocer la palabra. No sé si hasta el momento tienen alguna duda. ¿O continuamos? Vamos bien, Consuelito, vamos bien. Bueno, listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividirnos en grupos, pues ya acá no alcanzo sino a ver a 4 personas, pero que Juan me haga el favor de dividirnos en grupos de igual número, en lo posible, en donde ya sabemos que el primer grupo es la ley, el segundo son los profetas, el tercero son la averiguan en Salmos, el cuarto en el Evangelio y el quinto en las cartas. Pero ¿qué vamos a buscar? Los que estén en los 3 primeros grupos, que es la ley, profetas y salmos, van a buscar la palabra escarnio y galardón, porque algo muy importante que se dice acá es el galardón. Y el cuarto y el quinto grupo, que son los evangelios y las cartas, van a buscar vituperio y también galardón. Pero para esto vamos a tener, vamos a tener 15 minutos. ¿Y qué vamos a hacer? Digamos, no vamos a decir, digamos, en la ley, entonces encontré un ejemplo, escarnio lo encontré en Deuteronomio, en Levítico, en Éxodo, en Números. No, sino que vamos a escoger un solo versículo de escarnio que sirva para lo que nosotros vamos a explicar. Y de galardón también en la ley, entonces vamos a buscar uno que diga, este galardón sirve porque tiene que ver con la porción bíblica que vamos a ver. Entonces, no vamos a buscar varios, o sí los vamos a buscar, pero vamos a escoger los que tengan que ver con el tema de Mateo 5, del 10 al 12, por favor. Y para esto tendríamos 15 minutos. Entonces, ley, profetas y salmos, se busca palabra escarnio y galardón. Evangelio y cartas, palabra vituperio y galardón, por favor. 15 minutos. Que sigo todavía en clases hasta las 9. Amorcito, toca que no hagas ruido, ahí que ahí se escucha. Aló, mi Stephanie. Hola, hola. Hola, hola, caballero. ¿Cómo van? ¿Será que intento entrar nuevamente por el computador, Juan? ¿Tú qué me dices? Sí, sí se puede. Entonces, sí, aprovechemos en este momento y tocaría, entonces yo me salgo de la sesión y para que puedas entrar, dale. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, mejor dicho, me salgo de esta mini sesión para darte acceso en la sesión principal y ahí poderte dar acceso a la sesión pequeña. ¿Sí? Sí, dale. Ah, no, pero no, espera que otra vez estoy sin internet, no sé, está todo, ¿cómo se dirá? Intermitente. Somos el grupo 2. Bueno, listo. Somos el grupo 2, o sea que somos los profetas. Sí. Conce, pero entonces estás desde los datos del celular. En el computador no. ¿Será que los coloco? No, que si tú estás desde el celular con tus datos. No. Entonces con el Wi-Fi. Hola. Hola. Bueno, vamos buscando.
amor. Entonces nos toca los profetas y sobre qué. Escarnio y galardón. Que te estaba preguntando que si estás con Wi-Fi o estás con tus datos. Estoy con ambos porque el celular igual tiene datos. Sí, pero si te está funcionando el Wi-Fi no te consume datos. Sí, pues está con ambos, sino que lo que te decía es que está como intermitente porque el computador a veces tiene datos y a veces no. Ok, Tiene Wi-Fi y a veces no. bueno. Listo, entonces vamos buscando entonces escarnio y galardón. Listo. ¿Qué serían? Isaías, Jeremías, Ezequiel, todo eso, ¿verdad? Sí, o sea, Daniel. después de, sí, también. Después de los 5 primeros libros que son de la ley, porque el último... Nosotros somos el grupo 2, entonces nos corresponde. Ah, sí, los profetas. Sí, Sí, señor, profeta. perdón. Entonces, Sí. después de Deuteronomio, sí, ¿cuál es el quinto? Deuteronomio. Sí, después de ese, todos esos libros hasta los Salmos. Y bueno, después hay otros como Malaquías. ¿Sí? Voy a intentar entrar por el computador, Juan, ¿sí? Vale, vale. Entonces me salgo de acá o igual puedo estar en ambos lados. Consuelo, trata de hacerlo por el otro sin salirte de aquí desde el cel. Ah, bueno, listo, ya entendí. La casa estaba llena de hombres y mujeres y todos los principales de los filisteos estaban ahí. Listo, Juan. Hola, mi Stephanie. Ahí me está diciendo que espera a que el anfitrión me dé la entrada. Ah, pero yo creo que nos toca salir de aquí para que le dé, salir de la sala para que te dé aceptar. Espérame a ver. Mirta Consuelo no ha entrado. Asignar a sesión de grupo. Al 2. Mira a ver si te acepté ahí. No te acepté ahí. Mover a, qué pena. Tranquilo. Ahí, ya. ¿Sí? No has entrado, dice. Sí, ahí es, ¿verdad? Sí, pero acá me dice, por favor, el señor le dé el permiso de ingreso. Espérate a ver si se puede desde acá. No, es que el problema... Toca salir, ¿verdad? De la Yo sesión. ya voy para afuera y te doy entrada primero, ¿sí? ¿Listo? Dame un segundo. ¿Quién habla antes de ese 720, man? Por ejemplo, el 719. Dice, mas si vosotros os volvierais y dejaras los estatutos y mandamientos
y los adorares. Exactamente, es que ese me gusta porque le está hablando a uno, ¿sí? O bueno, Listo, Consuelo. Mira a ver si te sale la reunión pequeña por aceptar en la parte de los grupos. Sí, ¿dónde hago eso? En la parte de abajo hay unas... Ay, sí, tan chévere. Listo, ya. Dale entrar para que entres al otro lado. Dale. Y cuando ya entres... Pero ahí sí me toca Ahora, salir ahora de... sí te puedes salir de la del celu. Dice acá, dice, por causa de la justicia, o sea, realmente de Jesús. Porque ¿te acuerdas cuando tú mencionaste que ya hablamos de la justicia y hablamos que la justicia era Jesús? Y luego dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando dice, al final en el 12 dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ellos lo que hacían era dar a conocer, un profeta que da a conocer la palabra del Señor. No debe dar a conocer nada más. Entonces, sube un poquito más. Entonces, ya. ¿Se quedó? No, ahí está. Listo. Eso sería para escarnio y para galardón. ¿Cuál escogemos? Yo no sé, aquí se lo espero. Entonces, pero ya, Sí, dinos. un segundito. Entonces, digamos que el escarnio, según el texto, o sea, según el texto es como burla, ¿sí? Perfecto, sí, señor. Y es que burla, escarnio, difamación, menosprecio, tiene que ver con vituperio. Sí, Sí, realmente son sinónimos de vituperio. Entonces, en este caso, decir escarnio lo realizan unas personas contra otro y además eso significa una burla. No, sí. Y entonces, y pues obviamente eso lo pueden hacer con cualquiera, pero en este caso están haciendo con respecto a los mensajeros de Dios, es decir, lo hacían con respecto a los profetas. Exacto. ¿Galardón? Galardón. Sí, galardón. Y la consecuencia de hacerlo con respecto a los profetas es la ira de Dios. Muy bien, sí, señor. Sí, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Ajá. Pero a profetas menores, de pronto. Pero no hay galardón en profetas. No. Está en Génesis, Job, Salmos y Proverbios. Bueno, podríamos decir eso o qué haríamos entonces. De pronto buscar un sinónimo de la Exactamente, entonces podría ser recompensa o premio. ¿Qué más? Porque eso es una de las cosas que se quiere enseñar, que hay veces las palabras no están, entonces se buscan sinónimos. Recompensa o compensación. Sí, como recompensa. ¿Qué otro sinónimo habrá de galardón? Porque es que galardón se entiende como premio, ¿no? Ah, pues premio. No, pero Dios no habla de premiar. Premio, recompensa o compensación, pero compensación no aparece. Retribución puede ser. Puede ser. Sí, ese sí debe estar más seguido. Claro. Bueno, entonces, galardón, retribución. Retribución. ¿Y la señora Anita cómo ha estado? Bien.
¿Ella está ahí? Sí, señora. Ay, buenas noches, señora Anita, qué pena que no la saludé. Buenas noches. Encontré en Jeremías retribución. Voz de los que huyen y escapan de la tierra de Babilonia para dar en Sion las nuevas de la retribución de Jehová nuestro Dios, de la venganza de su pueblo. Vamos a ver en qué otro. Ahí Isaías dice, será tu venganza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará hombre alguno. Aunque esa retribución Sí. está hablando de como de castigo. ¿De castigo? Dice otro, decid a los de corazón opacado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Uy, sí. Ay, me parece. Ese sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ese. Isaías 65:4. Hasta se me pararon los pelitos. Isaías 65:4. 35:4. A 35:4. Listo. Ese sí es. Listo, yo creo que ya. ¿Listo? Ya pasan los 15 minutos, pero entonces, de ustedes, ¿quién hablaría? Esposa hablará. ¿Yo qué? ¿Pero usted por qué me dice a mí hablar? Sí, bravo, bravo. Cualquiera de los dos. Decidimos con galardón, o sea, ¿a qué se referirá acá? Bueno, listo. Entonces, O sea, para hablar como que todos estamos de acuerdo. sí, entonces Isaías 35:4 nos lo vuelves a leer, por Claro favor. que sí. Decir a los de corazón opacado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, Decir a los de corazón opacado, o sea, los tristes. sí. O los humildes. Es que en ese caso de pronto es más de opacado, es como de apocado. Apocado es... Apocado, perdón. Ah, no, entonces. Perdón, leí mal. Apocado es Apocado. como Como pequeño, como menos, sentirse menos. Infeliz, desesperado, tímido, encogido, cobarde. Pero, pues, pero en este pero puede que sí, mira que sí, Josué, porque, digamos, es precisamente la exhortación de esforzados, o sea, no tengas el corazón así como cabizbajo, Ay, sí. sino levante su cabeza y esfuércese porque viene algo, viene un pago, viene una retribución. Pues, no sé, entonces lo ponemos como que ese apocado, como no tenga tristeza. Como de temor, como de esconderse. Pero que él dice, esfuércese, no teman, dice ahí. He aquí que vuestro Dios viene. Opaca. Sí, pero el sinónimo primero, no tenga... Como tristeza. Están oprimidos, que los tienen oprimidos. Como que los tienen... No, pero ¿Tienen alguna versión o algo así? ¿Otra versión ahí? No. ¿Tienes otra versión ahí, Consuelito? Sí, señora. Ya miro. Espérame, ya miro. No, pero me toca sacar por el celular, pero ya, dame un segundito. Ay. La de mi mami, aquí es chévere, la de Julia. O sea, tiene palabras raras. Isaías 35. 35:4. A los temerosos, dice acá. A los temerosos. Salud. Salud. Gracias. Sí. Sí. A los temerosos. Dice, corazón intranquilo, amedrantado. Intranquilo es, bueno, una cosa, amedrantado es como miedoso. Sí. Corazón tímido. Sí. Pusilámines, pero ese pusilámines también es de como de miedo. Corazón apocado. Sí. Ok, es como con miedo, con temor, ¿sí? Sí, con temor. Pero es que en cierta forma eso también se nos podría dar realmente si nosotros somos perseguidos.
como lo son en otras naciones, ¿sí? Uno ahorita pues predica. Tema, ¿no? Lo que te digo, es los que están oprimidos, que los tienen como... Sí, oprimidos. Esta versión dice temerosos, ¿no? Dice apocado, intranquilo, amedrentado, tímido. O sea, finalmente es como de miedo, realmente, ¿no? Sí. Que los tienen oprimidos. Sí. Y pues se puede hacer relación con la bienaventuranza pues por la persecución. De que puede estar como con miedo, con temor, eso. Pero entonces, importante ahí del galardón es que requiere un esfuerzo. Dice, esforzado. Ay, sí, señor. Entonces Sí, requiere señor. un esfuerzo. Dice aquí que Dios salvará a su pueblo de las naciones impías, que lo oprimen. Ok, sí. Bajo la opresión, Sí. es decir, bajo la persecución de la que está hablando. Exacto. Entonces, exacto. la acción como tal o galardón es como una recompensa. Sí, un Sí, pago. señora. Dice aquí pago de Dios. La ¿sí? retribución de Dios, dice, se refiere al castigo correspondiente de los malvados. Pero, y la recompensa y el pago de los justos. Y el pago será que Él vendrá y nos salvará, ¿no? Sí. Sí, señora. Sí, ese sirve porque lo que ustedes dicen es una retribución, pero en este caso es para beneficio, no una retribución de que nos portamos mal y entonces nos ganamos el castigo, sino dice con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará, ¿sí? Y obviamente, qué pena, Consuelito, disculpa. Sí, dime. Y que obviamente es porque muchas veces nos sentimos, pienso yo, ¿verdad? Es una opinión mía, que nos sentimos mal y nos sentimos tristes porque muchas veces llevamos la palabra de Dios y lo único que tenemos es miradas mal, burlas, o incluso hasta que muchos no quieran creer en el Señor y uno se desanima. Exactamente, sí, señora. Bueno, listo. Yo creo que ya Listo. mi Juan. Entonces voy a cerrar la sesión. ¿Listo? Gracias. Sí. Listo. Ahí Aparecemos todos en la sala. sí, apriétale ahí mismo en donde está eso. Yo también me... Sí, por si necesitan añadir. Lo anterior que leíste, dichosos ustedes cuando la gente los insulta, los maltrata, pero eso es Mateo 5. Bueno, ¿cómo les fue con la tarea? Bien, Consuelito, muchas gracias por preguntar. Bueno, entonces vamos a empezar a mirar las porciones bíblicas que se encontraron y si estas porciones bíblicas aplican o no para poderlas unir con el estudio que daríamos de Mateo 5, del 10 al 12. Entonces, acá vuelvo y les comparto la pantalla para que podamos como mirar cada porción que nos mandan. Como yo no, a lo que comparto pantalla no veo quién es el que habla, pues a veces sí identifico la voz, pero sí me gustaría que, si de pronto no sé quién es, pues me disculpen, ¿sí? Pero entonces vamos a empezar de una vez con el grupo 1, diciendo lo de vituperio y galardón y así sucesivamente, y vamos a plasmarlos en un cuadro. Básicamente es como para que visualicemos si la porción bíblica sirve o no y cuál es la que estamos mencionando. ¿Listo? Aunque igual cada uno podemos irlo apuntando en el cuadro. Entonces voy a compartirles pantalla. Y por favor el grupo 1 me cuenta. ¿Qué porción bíblica encontraron? No te acabes esa agua, Alejandro, porque es para los jugos. ¿Señora o señor? ¿La lavó? Sacaron las notas 2. Y por ella se me volvió buena. Del grupo 1, por favor. Y toca, por favor, silencien los micrófonos y solo la persona que vaya a hablar del grupo 1, por favor. Entonces, ¿están viendo el cuadrito acá?
Sí, estamos viendo. Listo, entonces, digamos, alguien me va a decir del grupo 1, Génesis tal, entonces voy a apuntar Génesis 1, bueno, lo que sea. En la palabra escarnio, vituperio, galardón, y como ellos van a explicar en la porción bíblica, vamos a decir, ¿apoyaría o no el tema que vamos a dar de Mateo 5, del 10 al 12? ¿Listo? ¿Y cuál sería el motivo? O porque apoye o por qué no. ¿Listo? ¿Les parece bien? Ok. Listo, entonces, por favor, el grupo 1, ¿qué porción bíblica encontró para escarnio? Para escarnio. Yo me apoyas con ese de Génesis de José, Y porfis. habíamos encontrado uno en Génesis 37, versículo 4. Y Sí. dice, y viendo sus hermanos, esta es la historia de José. Sí. Y viendo sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Sí? Y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos y ellos le llegaron a aborrecerle más todavía. Entonces, Sí. sí, dice el 8, y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y dice el versículo 11, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. Y dice el versículo 26, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay que matemos? Ah, no, mentiras. Ah, no. Ah, y le tomaron, 24, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Listo. Muy bien. Listo. Ese en cuanto a escarnio, ¿sí? Sí, Burla. Bueno, ¿qué consideran? ¿Que este sirve? ¿Por qué está diciendo acá en Mateo 10 por qué es que somos vituperados, perseguidos? ¿Por llevar qué? Causa de su palabra. De la palabra del Señor. Pregunta, ¿José fue vituperado y demás por llevar la palabra del Señor? Sí, él sí. dice que soñaba unos sueños, dice, soñaba unos sueños y los transmitía, era palabra de Dios. Pero ahí, porque, bueno, hay una parte donde dice que él soñaba y que los hermanos le tenían envidia, pero es más envidia porque veían que el papá lo tenía preferencia sobre él. Más creo, no sé los que están escuchando qué opinen, que no era tanto por las palabras que él dijera, sino por el amor que Jacob le demostraba, que Israel le demostraba. Pues el 8 dice, y le aborrecieron aún más por causa de sus sueños y sus palabras. Listo. Bueno, entonces... Sí, de acuerdo. Qué pena ahí intervenir, pero entonces me acuerdo, digamos, cuando él tuvo el sueño de las estrellas y la luna, de la luna, perdón, que decía que las estrellas le iban a adorar. Pues era envidia, porque ellos no soportaban que él les dijera que él iba a estar por encima de ellos, pero eso era palabra de Dios. Bueno, listo. Bueno. Entonces vamos a ir escribiendo acá las razones que ustedes dan. Listo. En cuanto a galardón, ¿cuál encontraron? Ahora sí, ¿aló? Sí, dime. En cuanto a galardón. Galardón, encontramos Génesis 15:1. Te lo leo. Sí. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. Le están escribiendo a Abraham. Vino palabra de Jehová por medio de visión a Abraham. Sí. ¿Le dice que su galardón va a ser grande? Sí, que él es el escudo de Abraham y que el galardón de él va a ser grande. ¿Y por qué lo estaría premiando Dios? ¿Por qué lo estaría premiando Dios?
Uy, esa pregunta estuvo compleja. Por ¿Me la dejas fe. leer un Por la fe. poquitico? Bueno, entonces mientras tanto vamos mirando el grupo 2, por favor. Ok. Stephanie. Ya. Hola, buenas noches a todos y todas. Nosotros como grupo 2 nos tocaba ver acerca de los profetas y bueno, encontramos dos versículos muy bonitos. Y el primero para hablar sobre el escarnio, ¿qué nos quieren decir los profetas acerca del escarnio? Lo encontramos en Segunda de Crónicas 36:16. Les repito, Segunda de Crónicas 36:16. Dice así. Mas ellos haciendo escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Entonces relacionábamos este versículo con Mateo 5 en la parte que mirábamos del 10 al 12, porque dice aquí que hacían escarnios, es decir, se burlaban de los mensajeros de Dios. ¿Quiénes? Nosotros, los que llevamos la palabra. Y menospreciaban sus palabras. ¿Las palabras de quién? Las palabras de Dios. Y se burlaban de los profetas y bueno, subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Entonces, decíamos que en esta parte de Mateo, vemos que sufriremos bienaventurados los que padecen persecución, los que vituperan y os persiguen, y bueno, todo lo que ya hemos leído. Entonces, aquí el escarnio es, sobre todo lo determinábamos como la burla a los hijos de Dios. Y, muy bien, listo. Sí, galardón como tal no lo encontramos en la Biblia, en los profetas. En los profetas no encontramos la palabra exacta, pero buscamos un sinónimo, que utilizamos retribución. Y encontramos Isaías 35:4 como retribución y dice así, decid a los de corazón apocado, esforzado, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Qué quiere decir esto? Que no tengamos temor. El apocado es temor. Lo buscamos en otras versiones, también en concordancia, y lo encontramos como temor. Que recobremos esas fuerzas. Que en esa persecución no tengamos temor, que debemos esforzarnos y tendremos un pago de Dios. Y que, ¿cuál será este? Su pago será que Él vendrá y nos salvará. Y en el caminar pues de Dios nosotros nos podremos sentir mal y tristes en muchos momentos al momento de llevar el evangelio, por ser burlados, por ser maltratados, pero que recobremos fuerzas y que no temamos en llevar su palabra. Muy bien, muy bien, muy bien. El grupo 3, ¿qué palabras encontraron? Bueno. Para escarnio y para galardón. En escarnio encontramos con Daniel Salmo 96. Espérame, dame un segundito, si puedes movilizar acá. Salmo 80. Eso, 80, perdón, sí, 80. Espera, dame un segundito, ya lo escribo acá. Espérate que va. Ya, listo. Salmo 80. ¿Y qué dice el Salmo 80? Dice, nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Ajá. O sea, que hay Dios, ¿qué fue lo que hizo? Que por llevar su palabra, pues se burlarán entre ellos. O sea, cuando nosotros vayamos a predicar, ¿Repites, por favor? Discúlpame. Salmo 80, ¿qué? 6. Y vuelves y lo lees, por favor. Dice, nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Ajá. Ven, miramos bien porque pareciera que dice Salmo 86, dice, nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. En el 5 dice, les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia.
Inclusive en el 4 dice, Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Es que entiendo que acá está hablando, es que Dios más bien los puso fue a su pueblo por escarnio frente a los enemigos. ¿Sí? No es que, digamos, porque el pueblo de Israel estuviese predicando la palabra o algo que fueron, vituperados, sino que Dios los está mandando como escarnio frente a sus Consuelito, pero es enemigos. que estamos buscando es en Salmos cuando hablan de escarnio, y con ese salmo estamos buscando la definición de escarnio. Perfecto. No lo Perfecto. relacionamos con el texto que estamos leyendo en Mateo, sino buscando cuál era la definición en Salmos de escarnio. Perfecto. Y es burla. Listo, muy bien. Muy bien. ¿Qué otra encontraron? Eso es escarnio, y en cuanto a galardón. Galardón encontramos en Salmo 58:11. Sí. Lo siguiente. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Sí. ¿Hay galardón qué? Para el justo. Espérate acá. Ajá. Muy bien. ¿Y qué más dice? Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Bueno. Listo. Entonces, Consu, ese es el Salmo 58:11. Perfecto, muy bien, gracias. Ahora nos vamos con... Espera, Consu. Cuando Sí. nosotros lo relacionamos en el grupo, encontramos que al hablar del Salmo 86 del vituperio y lo unimos al Salmo 58:11 del galardón, lo vamos a analizar con el versículo que estamos hablando del estudio de bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino del cielo, ¿sí? De los cielos. Entonces, Sí. ahí está lo que nos está mostrando la palabra, ¿sí? Que nosotros, al padecer la persecución, el único que nos va a juzgar o por el cual somos justos es Jesús. ¿Y cuál va a ser el premio? Estar en el reino de los cielos. O sea que ahí hablan del galardón. Muy bien. Bueno, gracias, don Daniel. señora. Las personas que les correspondió Evangelio. Listo, nosotros, Consuelito. Entonces, nosotros cuando fuimos a buscar vituperio, no, en los evangelios solamente esta palabra está en Mateo. Sí. Lucas, que es la misma porción. Que es la misma porción. Ah. No hay otra parte en los evangelios. Entonces, acá mi esposita, Linda, encontró en la versión Dios habla hoy, en el mismo Mateo 5:11, que nos sirvió para saber qué buscar. Ya lo va a leer. Entonces dice, dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentira. Exacto. Entonces, fuimos a la tarea y buscamos en los evangelios la palabra calumnia y encontramos Lucas 6:28. Sí. Entonces en Lucas 6:28 dice, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Ajá. ¿Esa está en dónde? ¿Me repites, por favor? Lucas 6:28. 6:22. 28, Consuelito. 28. Listo. Y encontramos también con la palabra ofensa, que tiene que ver con vituperio o con escarnio. Sí. Mateo 6, 14 y 15. ¿Cuál? Mateo 6, 14 y 15. Sí. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
Ujú. Y para la palabra galardón, pasó exactamente solamente en el texto de Mateo, pero entonces también lo encontramos en Lucas 6:23 para galardón. Sí, ¿y qué dice? Dice, gozaos en y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Ajá. Ah, bueno, se ha encontrado la cita bíblica que es casi la misma, o la misma. Ah, bueno, listo. Muy bien, muchísimas gracias. Y los de las cartas. Perdón, Consuelito. Señor. Yo encontré una en vituperio que me pareció muy completa. Está en Mateo 5:44 y dice, sí, listo. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Perfecto. ¿Ese está en Mateo qué? 5:44. Listo, muy bien. Bueno, listo. Ya en cuanto a las cartas del Nuevo Testamento. Bueno, en cuanto a las cartas, encontramos para vituperio, sí. Hebreos 10, del 32 al 34. Bueno, que dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combates de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes fuisteis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y una perdurable herencia en los cielos. Entonces de ahí encontramos pues que el vituperio se compara con combates, padecimientos, y que por causa del vituperio la gente se echa un espectáculo, o sea que los hacían espectáculos. Sí. Y que pues la consecuencia de que los vituperaran y tuvieran demás padecimientos era que sufrieran con gozo. Entonces la gente sufría con gozo. Listo. ¿Alguna más? Ese es en cuanto a vituperio, ¿verdad? Sí, y ahora en cuanto a galardón, sí. Hebreos 11 del 24 al 26, ¿qué dice? Listo. La fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ajá. Pues esta porción tiene las dos palabras, ¿no? Vituperio y galardón en un mismo versículo. Ajá, ¿cómo es que dice lo del galardón? Porque tenía que... Puesta la mirada en el galardón. ¿Sí? Entonces aquí, pues, realmente hace referencia a varias cosas de lo que habla en Mateo. Uno, está hablando de los profetas. El Señor allá dice que a los profetas les pasó primero esto, y Moisés fue un profeta. También dice que por mi causa, ¿sí?, los van a vituperar. Y Moisés dice que bueno, en Hebreos dice que Moisés, el 26, que teniendo por mayor que es el vituperio de Cristo, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta de una cosa, y era que Moisés tenía claro o entendía que era el Mesías, o sea, ya conocía al Mesías. Fue algo que nos sorprendió. Yo la verdad no lo había visto, que Moisés ya conociera eso, y por causa de ese Mesías o del Cristo, él renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón, y decidió resistir toda esa carga y todo ese vituperio que tuvo, y lo hizo, era porque tenía puesta la mirada en el galardón, ¿sí? O sea, en el premio que Dios le iba a entregar. Ajá. Bueno, muy bien. Ahí esta porción bíblica, pues es excelente con relación a lo que dice de Moisés, pero entonces les hago una pregunta. Cuando Iván dice que Moisés conocía a Cristo, ¿a qué se estará refiriendo? O sea, él
como nosotros ya lo había visto o algo así. No. No, pero, o sea, según el texto, ahora te busco en otra versión, no sé, dice que era como es clarita. Prefiero sufrir por el Mesías que tener todos los tesoros de Egipto porque estaba esperando la recompensa de Dios. Entonces, en alguna manera, él tenía claro como el concepto del Mesías, ¿sí? No lo logro ver muy bien. Como la esperanza. Pero sabía del Mesías. Es también como pareció cuando dice que Abraham vio mi día y se gozó. Perfecto, Iván, perfecto. Es eso, que ellos tenían clara y toda la confianza en la promesa que Dios había dado de ese Mesías. No era que lo conocieran porque nosotros lo conocemos, porque ya pues vivimos después de su venida y de su resurrección y todo. Pero claro, ellos, todos estos hombres que se mencionan en Hebreos 11, es que tenían puesta la vista en Dios, en ese Salvador y en las promesas que Dios había dado. Bueno, entonces, muchísimas gracias por el trabajo realizado. Entonces, ¿por qué se hizo o por qué quise también plantearlo así? Porque cuando nosotros estemos alistando el tema, de esta manera que lo estamos haciendo, buscar en la ley, en los profetas, en los salmos, en el evangelio, en las cartas, y debemos de escoger las que más tengan relación, ¿sí? Que no tengamos que forzarla, ¿sí? ¿A qué me refiero? No es que diga, ay, no, estoy desmeritando el trabajo de uno de otro, no, para nada, sino sencillamente, digamos, acá cuando decían lo del Salmo 86, de pronto dijeron, no, es que ahí dice qué significa escarnio, listo, pero si de pronto tenemos que forzar ese Salmo 86 para poderlo ajustar a Mateo 5 del 10 al 12, no nos serviría. Lo mismo cuando se habló, digamos, de José. Claro, José tuvo unos sueños y esos sueños mostraban que él realmente iba a ayudar al pueblo de Israel, porque sabemos que después pasaron por hambruna y demás. Pero, digamos, siempre vamos a hacer ese análisis de, bueno, ¿qué porción bíblica realmente me sirve que sustente lo que voy a explicar en cuanto a Mateo 5? ¿Sí? No sé si hasta el momento tienen alguna duda. ¿Sugerencias, molestias, inquietudes? ¿Todo perfecto? No, muy bien, Consué, muchas gracias, que también pues podamos ir enfocando siempre lo que buscamos y lo que leemos a la enseñanza principal. Es una buena forma, a mí me agradó mucho. Bueno, listo. Entonces, ahorita debemos de buscar, por favor, ya voy a retirar, pues voy a dejar de compartir. Vamos a buscar ahora es la palabra clave, el versículo clave, el atributo de Dios. Entonces, ¿qué es el hombre frente a Dios? Y la enseñanza que nos da el Espíritu Santo. Entonces, por favor, empecemos con el atributo de Dios. ¿Cuál creen que es el atributo de Dios? Según lo que hemos leído ya en varias apartes de la Biblia y lo que dice en Mateo 5 del 10 al 12 específicamente. Uno de los atributos de Dios es que Él es justo. Muy bien. Yo voy a colocar acá y vamos a ir haciendo como, a ver, entonces justo, ¿quién más? ¿Qué otro atributo ven de Dios? Que Dios recompensa o es galardoneador. Galardonador, uy, sí, súper. ¿Listo? ¿Cuál más? De los que digan, yo estoy de acuerdo, digamos, con justo, te levanten la manito. Ángela, listo. Con el galardonador. También don Rafael, muy bien. Entonces, ¿alguno otro? ¿Y los demás? Juan también está de acuerdo con galardonador. Daniel con galardonador. Afirmativo. ¿Quién más? Bueno, porque acá hay 6. ¿Y los demás? ¿Cómo ven a Dios? ¿Como un Dios justo o como un Dios galardonador?
Porque si nosotros analizamos las porciones bíblicas, vimos, inclusive se mencionaron unas en donde dicen, ¿qué pasa con el que no está haciendo la obra conforme Dios lo desea? Pero también muestra, bueno, y entonces con los que están haciendo la obra y por estar haciendo esa obra son perseguidos, son vituperados, bueno, sufren toda clase de mal. Entonces van a recibir, miren lo que dice acá, porque de ellos es el reino de los cielos, y además dice, porque de ellos es grande, o bueno, es un galardón grande. ¿Será que le está mostrando que de Dios? ¿Solamente que premia? Bueno, que es justo. Exacto. Entonces vamos a dejar como atributo de Dios el que Él es justo, porque basado en lo que leímos en los otros versículos y lo que dice acá, Él es justo para dar un galardón. Evidentemente hubo un momento, digamos con el grupo con el que yo estaba, que dijeron, no, pero ahí está hablando es de castigar. Claro, es que finalmente, pues no es un galardón, pero es lo que reciben por no haber obedecido al Señor. Sí, entonces Dios es justo. A menos que también ya tengan otro atributo de Dios, y si no, dejaríamos eso. Y en cuanto a la palabra clave. Consuelito, Sí, Isabelita y Daniela no entienden. ¿Quién no entiendes, Isabelita? Estaba preguntando qué atributo ven de Dios en la porción de Mateo 5, de capítulo 5, del 10 al 12. Consuelito, es que estamos aquí hablando con Daniela, que sí, o sea, sí habla de justicia, pero digamos que si resumimos las bienaventuranzas, hablan, al final el 12 está hablando de lo que sucede cuando seguimos la palabra del Señor y obedecemos. O sea, como que la conclusión es que vamos a tener una recompensa o un galardón. Sí habla también de justicia, obviamente, pero digamos que al final está hablando del galardón y lo nombra varias veces, ¿sí? Listo. Bueno, entonces dejemos como palabra, como atributo de Dios, galardonador. Una cosa es que digamos, perdón, después me va. Ya me fue. Ya. La palabra justo, o sea, entre el 10, 11 y 12 no está como esa palabra allí en esos versículos. ¿Sí? Sí. Entonces, galardón sí está, entonces también creería que sea más como por ese lado. Perfecto, exacto, muy bien, igual gracias, porque sí, una de las formas de uno saber qué es Dios es porque básicamente también lo diga la porción bíblica, de manera ojalá explícita. Muy bien, entonces galardonador. Quiero hacer una aclaración ahí, Consu. Sí. Sin embargo, no es regla general de que el atributo debe estar implícito en el texto, ¿sí? Puede que esté mostrando algo de Dios, pero puede haber un atributo mucho mayor. Explícito. ¿Sí? Entonces, en este caso podríamos usar los dos atributos, ¿sí? Podríamos usar los dos atributos. Sin embargo, está resaltando una labor más alta, y es que le está prometiendo un galardón mayor, ¿listo? Sí. Pero no es regla de que en el texto esté el atributo. Puede que no esté. Puede que un texto tenga muchos atributos de Dios. Entonces, esa es la aclaración que quería hacer. Listo. Entonces dejaríamos justo y galardonador. Como palabra clave, ¿cuál sugieren? Laurita coloca que la palabra clave es persecución. Sí, muy bien. ¿Alguien tiene otra palabra que quiera sugerir? Justicia podría ser. Bueno, muy bien. Bueno, claro que justicia no la vemos allí. ¿Por qué piensas que justicia, Johncito? Pues dice, bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia. Bueno. ¿Alguno más?
¿Tiene otra palabra? La palabra clave es de estos últimos 3 versículos, ¿verdad? Sí, señora. Entonces yo sí creería que es persecución también, que creo que encierra también lo otro que está hablando, ¿no? Lo de vituperen y bueno, todas estas cosas. Listo. Entonces, dejamos la palabra persecución como palabra clave. Bueno, si Dios es galardonador y Él es justo, ¿el hombre qué es? ¿Cuál sería el atributo del hombre? Yo tengo otra palabra clave. ¿Puedo decirla? Claro que sí. Es. O sea, cuando dice porque ellos es el reino, o cuando dice vuestro galardón es grande. La palabra es como de Dar. dar. ¿Te das? En el Reina Valera dice es, pero en otras versiones dicen es dar. O sea que Dios da. Ujú. Bueno, listo. Pero entonces dejaríamos persecución. Y en cuanto al hombre, ¿qué atributo ven? Si Dios es justo, si es galardonador, ¿el hombre qué es frente a Dios? Perdón, antes de irnos a ese, estoy de acuerdo con Iván, porque sucede que Dios es dador, Él da todo. Por eso se habla de la justicia de Dios, porque Él da, ¿sí? Él nos dio la vida. Entonces, Él va a dar un premio, pero también va a dar castigo. Entonces, bien, Iván. Sí, listo. Pues nosotros habíamos dejado como un atributo de Dios, pero como atributo galardonador. Ahí estaría encerrando el que Él da, sea un premio o sea un castigo, partiendo de lo que hayamos hecho. Bueno, y en cuanto al atributo de Dios, perdón, al atributo del hombre. Sí. Pienso que posiblemente, ya que lo opuesto de galardón puede ser deshonra, como sería como deshonrador. Sí, que era lo que veíamos que hacían con los profetas y que hicieron con Jesús. Deshonrado. Eran deshonrados, eran burlados. Exacto, ¿y quiénes lo hacían? ¿Quiénes se burlaban de él? ¿Quiénes eran los que los vituperaban? El mismo hombre. Exacto, exacto. Entonces el hombre es el que es burlador, es el que, los sinónimos que veamos acá, es el que escarnece, es el que menosprecia. Eso es lo que hace el hombre. Entonces, yo pienso que una palabra que puede encerrar la que estamos buscando del hombre es que el hombre siempre va a ser injusto. Bueno, sí, claro. El único que nos va a justificar es Jesús. Entonces, el hombre es el injusto. ¿Por qué? Porque el hombre es el que se ríe, se burla, profana, etcétera y todo. Entonces, en eso nos está hablando la palabra, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay vituperio? Que era lo que empezamos cuando empezamos el estudio. Pues nosotros hablamos de vituperar, ¿cierto? ¿Quién lo está haciendo? El mismo hombre, el mismo hombre. Entonces, la palabra que yo veo ahí, que más se puede ver en la porción bíblica, es injusto. Ese es lo que muestra el hombre. El hombre siempre va a ser injusto. No hay ninguno justo, dice la palabra. Listo, entonces ese sería el atributo del hombre, injusto. Y ahora vamos a ver cuál es el propósito que tiene el Espíritu Santo con esta porción bíblica. Entonces cada uno piense cuál sería como lo que el Señor nos quiere enseñar a través de esta porción bíblica y lo vamos diciendo, bueno, por favor. Pues partiendo también de las palabras que ya hemos encontrado, que el atributo de Dios, la palabra clave y el atributo del hombre. Perdón, y antes veamos cuál es el versículo clave. Don Rafael, ¿qué opina? ¿Cuál es el versículo clave? Señora Consuelo, yo diría que el 12, porque es como el premio a escuchar la voz de Dios o a decidir tomar el camino, porque en las clases pasadas entendíamos que bienaventurado quiere decir tomar un buen camino. Entonces, en el versículo 12, habla de
premio, el galardón que se va a recibir por haber tomado un buen camino, no importándonos que nos traten mal, que nos ofendan, que nos castiguen o que nos injurien. Muy bien, gracias, don Rafael. ¿Alguien tiene otro versículo? Johncito dice que, John Favre dice que el 10. ¿Por qué opinas que el 10? Gracias. Sí, lo que pasa es que dice, el 10 dice que está nombrando las dos condiciones, ¿no? O sea, el 11 se enfoca en la persecución y el 12 se enfoca en el galardón. Pero el 10 parece que dice que por su causa, los que padecen por su causa, por la justicia, perdón, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, creo que está como acobijando el 11 y el 12 y permite contemplar la persecución y permite contemplar también el galardón. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a mirar. ¿Quiénes opinan que el 12? Es que, perdón, en el que habla Johncito, sucede que está hablando en el versículo 10, dice, bienaventurados los que padecen de persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Pero Johncito dice, bienaventurados, en el 11, sois cuando por mi causa vituperen, nos persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Pero ahí hablan de una bienaventuranza que sabemos que es ser bendecido, pero no hablan del galardón, mientras que en el 12 resume el 10 y el 11. No sé, es mi opinión. Bueno, entonces, vamos votando. A ver, el 10, el 12. Entonces, don Daniel, don Rafael, 2, 4. Señor, 5, dice, yo también estoy de acuerdo. Y el 10, bueno, listo. Entonces vamos a dejar el 12, porque realmente el 12 dice, y finalmente si fuéramos a terminar esta porción bíblica, podríamos decir que nosotros nos debemos de gozar y alegrar por todo lo que vamos a vivir por estar predicando la palabra del Señor y pues dándola a conocer a Él, porque vuestro galardón es grande. Y es que, si bien es cierto, nosotros no estamos buscando o haciendo las cosas solamente, ay, no, es que como si voy y predico, si voy y doy a conocer al Señor, entonces, ay, sí, ahora sí Dios me va a dar un galardón grande. No, pero finalmente, como vamos a ser perseguidos, nosotros sí debemos de sentir que Dios está ahí atento diciendo, tranquilos, tranquilos, yo voy a estar ahí y voy a darles ese galardón. Dice, y es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas. O sea, de una vez nos está comparando con los que ya venían del Antiguo Testamento, a los que Dios también les ha prometido el reino de los cielos. Entonces, digamos, cuando John Favre decía, no, el 10 habla, bueno, bienaventurados por todos los que padecen persecución por causa de la justicia, o sea, por causa de Jesús, porque ellos recibirán, de ellos es el reino de los cielos. Y en el 12, además de que recibamos el reino de los cielos, nos está hablando de un grande galardón. Entonces, es Dios mostrando su recompensa por la obra que hacemos para Él, como sus seguidores. Entonces, dejaríamos el 12. Consuelito, escribe Laurita, qué pena. Perdón, yo no entiendo el atributo del hombre. ¿Tiene que ver con lo esencial por naturaleza humana o cómo es? Daniela, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Laurita, Laura Gómez. Ah, Laura, eso. Hola, mi Laurita. Pero ella es Laura Daniela. No. ¿Ah, no? Ella no es Daniela. Es Laura. Ah, bueno, listo. Ah, ya, listo. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que nosotros siempre cuando nos comparamos frente a Dios, digamos, Dios es todopoderoso. El hombre no es poderoso. Entonces, cuando tú dices, es como la esencia o la naturaleza del hombre, sí, realmente sí, pero lo que hacemos es compararlo frente a lo que Dios es. Entonces, si en este caso estamos diciendo, Dios es justo, ¿el hombre es justo? Pues de por sí no, porque así nosotros tratemos de serlo, nosotros no tenemos el conocimiento de todo, no tenemos el poder de, digamos, yo voy a juzgar ahorita a Álvaro. Ah, ¿por qué Álvaro está vestido de azul? Si es que, ¿será que es hincha de Millonarios?
y ni siquiera sé si es que justo le regalaron esa camisa y ni siquiera le escogió el color. Entonces, finalmente, uno no tiene ni el poder ni el conocimiento de, digamos, en este caso, de hacer un justo juicio. Si estuviésemos hablando, Dios es eterno, el hombre en su carne no es eterno. Entonces nosotros podríamos decir, nosotros no somos eternos, somos limitados en nuestra carne. El espíritu es eterno, pero no tiene ni el mismo poder que tendría Dios. Entonces, cuando tú quieres evaluar al hombre frente a Dios, es ver la posición normal del hombre. Sino que Dios es sabio, el conocimiento entonces en ese caso el hombre sería, digamos, necio o de poco conocimiento frente a Dios. ¿Sí? Es compararlo frente a él. No sé si quedó claro o... Entonces, no digamos el atributo del hombre, porque un atributo normalmente es algo bueno, sino como Sí, la condición del hombre ante Dios, porque atributo... Es que es un poco sí, confuso. Es que eso es lo que... Porque nosotros también estábamos todos como... Sí, Consuelito, es que ahí era donde estaba pues totalmente perdida porque yo veo un atributo como algo bueno que tiene una cualidad de una persona. Entonces cuando tú dices que lo es como lo contrario el atributo de Dios, entonces ahí es cuando yo me pierdo. Entonces como que no sabía. Es el antiatributo. Es el antiatributo. No, pero hay que tener claro que un atributo no solo son cosas buenas. Si uno mira la definición de atributo, es una característica que tiene algo. Y esa característica puede ser buena o puede ser mala. Lo que pasa es que los atributos de Dios son buenos porque Él no tiene cosas malas, ¿cierto? Entonces, pero digamos, una persona puede tener atributos buenos como atributos malos. Por ejemplo, una persona puede tener un atributo egoísta, ¿sí? Si la persona generalmente es egoísta, así es, pero así también puede tener un atributo de que es alto. Eso también no se sabe si es ni bueno o ni malo. Muy bien, cuando podemos pensar, o sea, yo opino, cuando uno habla de un atributo, cuando el atributo es malo, un ejemplo lo voy a poner así, pues va a sonar muy, dirán, no, pero ¿cómo así? ¿Cuál es el atributo de un asesino? Matar. Ese es un atributo. Pero también, sí, podemos verlo como, no verlo entonces como atributo, sino la condición del hombre. ¿Cuál es la condición del hombre? Sin embargo, discúlpeme, me meto otra vez. Sin embargo, para que no nos enredemos, ¿cuál es el objetivo de esta herramienta? Es poder saber cómo está el hombre frente a Dios. Consuelo lo está explicando. ¿Sí? Entonces, la herramienta es que si Dios es justo, ¿qué enseña el hombre? ¿Listo? Que el hombre es injusto, que el hombre no, bueno, no sé si el hombre podrá galardonar, podrá premiar. Sí, pero nunca va a quedar uno satisfecho con el premio que le dieron. Ok, entonces aquí aprovecho para dar mi palabra clave. Creería que cielos es una palabra clave. Porque en esta tierra el hombre puede premiar, pero en el cielo, solo uno. ¿Listo? Esa es la cuñita ahí que te quería botar. Bueno, les comento que les quedan 10 minuticos y aún nos falta el propósito del Espíritu Santo. Entonces, bueno, acá ya alguien explica, Angelita, ahorita lo leo. Entonces, la idea es que ojalá en 5 minutos estemos pensando cuál es ese propósito del Espíritu Santo para que nos vayamos ya con todo listo. Bueno, por favor, voy a ir leyendo lo que Ángela escribió. Dice, el propósito del Espíritu Santo, alegrémonos cuando hay persecución por llevar el Evangelio, porque nuestro galardón estará en el reino de los cielos. Perfecto. ¿Qué opinan de este propósito? Me gusta, me gusta. Sí, a mí también me gusta. Muy bien. Sí, muy bien, dicen acá también. Listo. Muy bien. Entonces, el propósito del Espíritu Santo, y que por eso también debíamos de tener presente el versículo 12, es cuando dice, gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande, cuando nosotros somos perseguidos por llevar la palabra del Señor. Y bueno, entonces sí, ahí lo pueden apuntar, por favor.
Dice acá, don Daniel, propósito es gozarnos llevando la palabra, espera que se cerró. Propósito es gozarnos llevando la palabra en el vituperio porque habrá galardón. Sí. Acá dice que tendremos porque de nosotros es el reino de los cielos y porque el galardón es grande en los cielos. Bueno, algo que quiero que concluyamos es que finalmente nosotros debemos de tener presente que el primero que sufrió vituperio, persecución, bueno, sabemos que los profetas también del Antiguo Testamento y los discípulos, pero realmente Jesús es el que sufrió vituperio, persecución. De él hablaron mal siendo mentira, pero él todo lo hizo teniendo los ojos puestos en Dios, con el gozo de lo que él iba a lograr con la obra que hizo, que fue dar a conocer al Señor, deshacer las obras de Satanás y darnos libertad a nosotros. Pero él le dio la gloria al Señor y él tenía los ojos puestos en ese galardón que Dios le iba a dar. Y que nosotros sepamos que él siempre es nuestro ejemplo, siempre Jesús va a ser nuestro ejemplo. Y él cuando dice, ustedes sufrirán persecución, vituperios, es porque él los iba a sufrir. Y él les estaba diciendo, esto que yo les estoy diciendo que ustedes van a padecer, yo lo voy a padecer primero. Dice acá Carolina Pulido, que no tengamos en cuenta cuán difícil sea llevar la palabra de Dios, pues hay un grande galardón en los cielos. Perfecto, sí señora. No sé si tienen alguna duda o ya oraríamos para terminar. ¿Dudas, molestias? Oramos. Iván, Carolina, Santiago. ¿Todos bien? ¿Todos bien? Bueno. Entonces, me gustaría que Juan Manuel nos ayudara con la oración, por favor, conforme al propósito de este texto bíblico, de esta porción bíblica, de la enseñanza que nos dejó. Muchas gracias. Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra da vida, Señor, porque en esta noche pudimos aprender de tus labios, Señor, porque eres tú, Señor Jesús, quien está hablando sobre estas bienaventuranzas. Gracias por habernos dicho que tendríamos persecución. Gracias por haberte hecho como nosotros y haber sufrido esa persecución y así habernos hablado con autoridad y decirnos que tú estás con nosotros, que no temamos de esta persecución, porque tú estás con nosotros, que además de todo, esta justicia que es en ti trasciende esta vida, trasciende a los cielos, y además de heredar los cielos y ser de nosotros el reino de los cielos, nos estás prometiendo un galardón grande, Señor. Gracias por tu justicia, Padre bueno. Y te pido, Padre Santo, que cada uno de nosotros podamos llevar tu palabra sin importar el vituperio que haya, sin importar la persecución, la burla que haya, Señor, que no desfallezcamos, que no nos entristezcamos como lo vimos en otra ocasión, que no nos entristezcamos porque las demás personas no crean, sino por el contrario, continuemos en este camino, que pido por cada uno de mis hermanos para que esta palabra la lleven con poder, Señor, porque tú dices en Romanos que el Evangelio es poder de Dios, Señor, que la lleven con poder a cada una de las personas que van a recibir. Y te pido por cada una de los grupos, de las personas que se congregan en esos grupos, para que lleguen con un corazón dispuesto, con un corazón manso para recibir esta vida. Te damos gracias también por la vida de Consuelito, quien nos ha llevado esta palabra. Te pido que la sigas bendiciendo, Señor. Y te pedimos también por el pastor Clímaco en su reunión para que la próxima vez también nos pueda acompañar. Estas cosas las pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchísimas gracias.
por haber asistido al estudio y nos vemos dentro de 8 días nuevamente para continuar. Gracias a todos, que Dios los bendiga inmensamente. Gracias, Consuelito. Gracias. 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 Isabelita.